Buenos días, viernes 23 de septiembre del año 2016, estamos cerrando la semana, gracias por estar en nuestra sintonía. Dos temas van a acaparar la atención esta mañana en nuestro programa para cerrar la semana, tienen que ver con lo primero. Ayer se eligió, tras varios meses de retraso, el Consejo Nacional de la Judicatura y también a la nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la licenciada Caballero. Pero vean ustedes, hoy resulta que los partidos GANA, PCN y PDC denuncian que a nueva cuenta no hay competencia notoria ni idoneidad para eso, no priva. Dicen que lo que hubo fue otra vez reparto, destazo de los puestos. Bueno, tema importantísimo de discusión sobre la base de las decisiones que tienen que tomar en las instituciones. Y dijo la señora Lorena Peña, presidenta de la Asamblea, sí, es que como no fueron ellos los que los propusieron, por eso es que dicen ahora que son cuotas políticas y partidarias. Así les digo. Por otro lado, vean ustedes, continúa el tema de la corrupción en el país, presunta corrupción en el país. Hay que manejarlo de esta manera, siendo responsables. Y lo último es la captura del señor, el empresario, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, Nicola Angelucci, vinculado junto con quien fuera el apoderado ante esa institución, ante Infocentro, de parte de esa institución financiera. Y bueno, el tema es el caso FECEP. Un caso que ustedes saben, el secretario de Transparencia y Anticorrupción había venido denunciando. Y se le suma a otra cosa en particular, el tema de la conclusión del juicio del expresidente Mauricio Funes. La Cámara acepta todas las pruebas, sin embargo todavía continúan personeros, la gran mayoría del FMLN, pero también del gobierno, defendiendo. Dicen que mientras él no sea vencido en juicio, seguirá siendo inocente. Y por ahí, pues les decía, un embajador, el embajador del Reino Unido, es una vergüenza de este país, apoyo del FMLN al asilo de Chile. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Vázquez. En viernes, 22 de septiembre del año 2016, 23 de septiembre, cerrando la semana, hablemos claro, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, un par de anuncios nada más, por favor hacerlos. Es el tema de las redes, rápido, @elinformantex, la cuenta que debe seguir, la cuenta del programa @TVO Hablemos Claro al final, y la cuenta de este servidor. Y le invito a que más adelante, por favor, active las líneas telefónicas, infaltable, nuestro sello que nos caracteriza, segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179. Les recuerdo que estamos en una alianza con el periódico Michero, este matutino de amplia circulación y de aceptación sectores populares. Me agrada porque la gente está comprando Michero y está leyendo el resumen de la entrevista a Hablemos Claro. Vaya, por favor, búsquelo, porque de martes a sábado encontrará este esbozo de la entrevista y solo le cuesta 25 centavos, o como se dice popularmente, una cora. Bien. Señor Benjamín Cuellar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, bienvenido, un gusto saludar. Gracias. También con nosotros, licenciado José Portillo, analista, columnista, bienvenido. Gracias por la invitación. Y bueno, se une a este panel para cerrar la semana de discusión Giovanni Galeas, editor de política del periódico El Salvador y analista también. Bienvenido. El Salvador Times. El Salvador Times. Perdóname que nos comimos el Times. Muchas gracias. Bien. Bueno, empezar por el principio. ¿Qué te parece la elección después de tantos meses? Parece ser que el tema era bien fácil, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo rápidamente. Quienes debían de ponerse de acuerdo era Arena y el FMLN. Y bueno, ahí está ahora el sinsabor de que esto dice personeros de GANA, personeros del PDC y personeros del Partido de Concertación Nacional. Ha sido un reparto. Aquí no hay, dicen, idoneidad ni competencia notoria. Eso no priva y no privó en esta elección. A nueva cuenta lo que hay es
una repartición de puestos de parte de los principales partidos políticos, partido en el gobierno FMLN y partido de oposición, principal partido de oposición Arena. Bienvenido, Benjamín. No, gracias, Josué. En principio no tengo mayor cosa que decir en cuanto a las personas que han sido nombradas miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué? Porque no los conozco. No conozco a la gente, ¿verdad? Entonces sí, sería demasiado atrevido de mi parte opinar respecto de su idoneidad, de su competencia, pero creo yo que empieza con mal paso, ¿verdad? La gestión de este consejo, en la medida en que es cuestionada por 3 partidos. Con las patas hinchadas, tres fracciones legislativas. Yo creo que deberíamos de empezar a plantearnos el desafío que el país tiene en cuanto a la elección, al nombramiento de funcionarios electos por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Nosotros hace años, desde elecciones de fiscal general de la República, de procurador para la defensa de los derechos humanos, de magistrados de la Corte Suprema, de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, elaboramos un perfil y un procedimiento, ¿verdad?, para este tipo de procesos, y nadie ha hecho caso, ¿verdad? O sea que, quiérase o no, de alguna manera las acusaciones de falta de idoneidad, de competencia, de reparto partidista de estos cargos siempre pegan, ¿verdad? Siempre tienen un impacto, ¿verdad? Porque no ha cambiado el procedimiento ni los requisitos, que más allá de los que aparecen en la Constitución, mayor de 35 años, abogado, etcétera, etcétera, deberían de plantearse otros que tienen que ver con una radiografía, ¿verdad?, pongo ejemplo, ¿no?, publicaciones, investigaciones sobre el tema, sí, pero ya más en concreto, sobre el tema concreto, sobre la materia concreta para la cual los van a nombrar como funcionarios. No, pero es que no es tan fácil, fíjate, Benjamín, porque tomé en cuenta una cosa, y ahí voy con Giovanni y después por el orden con José. Se tardaron un año. Esto es desorden, porque Giovanni está allá. Sí, no, pero se tardaron un año para elegir este consejo. 11 meses. Y este consejo es el que le tocará elegir la cuarta parte, de, si no me equivoco, Giovanni, de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Una tercera parte. Una tercera parte, de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el detalle, pero ahí estamos viendo, vean ustedes, parte de las reacciones, ¿verdad?, que se dieron. Y dice, por ejemplo, bueno, tengo dificultades para poder, pero por ejemplo dijo, queda fuera gente capaz e idónea, entró gente que no hubiéramos querido, pero tuvimos que actuar dentro del marco del arreglo, de lograr lo posible, dice el señor Ernesto Mason. Dice el señor Mario Ponce, no se consideró la idoneidad, no valió la pena retrasar la elección tanto, se pregonó que se quería un CNJ comprometido con fortalecer la institucionalidad. Y el señor Mario Tenorio dice, ha habido entendimientos, no repartos, se ha privilegiado el consenso, el diálogo, estarle llamando negociación o reparto de cuotas no va con el esfuerzo. Todos estos profesionales entrevistados llevan los requerimientos de ley, son calificados, no viene el caso de descalificarlos, cumplen con los requisitos. Giovanni. Bueno, mira, esta situación es complicada porque ya ha habido una experiencia en la que la Asamblea, para salvar situaciones desesperadas o para sencillamente cumplir su misión constitucional, toma medidas que luego la Sala de lo Constitucional impugna, anula. No tiene ningún sentido hacer esto. Lo que pasa es que había un retraso de un año prácticamente, no, un año, faltaba un día para que se cumpliera un año, por cierto, para la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Un año es demasiado, porque esa es obligación constitucional que tiene la Asamblea. Estaban retrasados. Bueno,
¿Por qué estaban retrasados? Porque era delicada, por tema de correlación de fuerzas políticas, porque se ha vuelto estratégica la Sala de lo Constitucional, y al renovar el tercio de la Corte Suprema de Justicia, se renueva la Sala de lo Constitucional. Entonces, bueno, no se pusieron de acuerdo en eso en un año. En un año, exactamente. Las fuerzas estratégicas, las fuerzas mayores, FMLN y Arena, obligados por las circunstancias, obligados por la Sala de lo Constitucional a cumplir lo que es su obligación, vienen y a la carrera se ponen de acuerdo en 3 minutos, lo que no hicieron en un año, y salen con una decisión que impugnan el resto de fuerzas. ¿Qué está mal? Ya de entrada está mal. Yo no estoy seguro de que la Sala no va a impugnar otra vez esta decisión, y todo el esfuerzo valió nada, valió cero. Y en este país no estamos para estar haciendo esfuerzos, pagando comidas, pagando luz, pagando energía, pagando tiempo, para que se tomen medidas que luego son anuladas. Y eso es lo que parece estar pasando. Es bastante probable, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero es bastante probable que la Sala, es altamente probable por las impugnaciones que hay de fracciones políticas, de que la Sala anule esta decisión. Porque es que no se valen repartos, es que la institucionalidad del país no debe seguir siendo por reparto. Así fue, ya lo sabemos, eso ya lo sabemos todos. Así fue, esto le pertenece al PCN, esto le pertenece al PDC, esto le pertenece tal. Así era siempre. Bueno, se supone que ya no debe ser así. ¿Para qué hacerlo otra vez? ¿Para qué repartirse cuotas? 3 magistrados para ti, 3 para mí y 1 para este, que es el pequeño. Más o menos que ese es lo que ha ocurrido, 3 para Arena, 3 para el Frente y 1 para Gana. Al parecer eso es lo que ha ocurrido, sí. Eso se está denunciando, y si es así, no me consta, pero si es así, qué mal hecho, porque esto va a tener consecuencias, nuevamente va a ser impugnada la decisión. A ver, José. Hay una canción que dice mal y tarde, ¿verdad? Yo creo que aplica perfectamente aquí en este caso. La pregunta es por qué no se habían podido poner de acuerdo, ¿verdad? Porque un año y cualquiera pudiera creer que habían buenas intenciones en ese atraso porque estaban buscando tan exhaustivamente a la persona idónea. Pero la realidad es que no. La realidad es que los partidos políticos se han dado cuenta que no es negocio elegir buenos funcionarios, y quien lo ha demostrado es la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional ha sido inmanejable para los partidos políticos, y los partidos políticos en El Salvador, su única visión de cómo funcionar es si ellos pueden manipular o manejar las instituciones directamente, ¿verdad? Entonces, esa es en su concepción la única forma de... ellos no pueden actuar bien, sino que tienen que poder manejar todo el sistema, ¿verdad?, para que se adecue a su forma de gobernar. Mientras los funcionarios de segundo grado se sigan eligiendo de la manera que se eligen ahorita, definitivamente estamos a la buena de Dios. Por ejemplo, ahorita que tenemos un fiscal que no ha cumplido ni un año, por dar un ejemplo, ahorita tenemos una sensación de que el fiscal está actuando, todo eso, pero que hemos visto tradicionalmente, hemos visto funcionarios que no han hecho su trabajo, o que han hecho su trabajo únicamente de una forma mediática, y ahí tenemos casos como Chepe Diablo, que tiene 17 años de estar en la fiscalía y nunca ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, pero es la forma de elegir. Ya vamos a profundizar en eso, pero recuérdate tú que también hizo varios programas esta persona, Dani Dalton, esa gente de la DEA, que también vino a decir una cosa que a muchos les resultó espantosa, ¿verdad? Que es el tema de que Mauricio Funes había recibido dinero de él, para financiar su campaña política. Pero el tema de fondo ahí, ese era el ejemplo que yo ponía, el tema de fondo es que las instituciones no funcionan, y no funcionan por lo que estamos hablando aquí, que están preparadas para defender partidos, no para auditarlos. Pero fíjate, agotemos Benjamín, Portillo y Galeas, una cosa en particular. Tú decís que no conoces, pero hay unos que ya estuvieron ahí en el CNJ. Treminio, por ejemplo, ya estuvo ahí en el CNJ. Y por ejemplo, ahí estamos viendo María Antonieta Josa de Parada, Alcides Salvador Funesteos, el otro señor Santo Cecilio Treminio Salmarón, que dicen que ya estuvo Doris Daisy Castillo de Escobar, Carlos Wilfredo García Amaya y Gloria Elizabeth Álvarez María Petrona Chávez Soto. Todos ellos
Todos ellos son los que van al Consejo y por supuesto quienes también van a ocupar los cargos de concejales suplentes, ¿verdad? Ahí el detalle, que muchos pues dicen, y bueno, entonces, ¿para qué se tardaron tanto? Y esta cosa, desenmarañarla, costó 5 minutos, como dice Giovanni. ¿Qué tan destacado fue el papel que tuvo alguna de estas personas en el Consejo Nacional de la Judicatura, si estuvieron antes? Que yo no me acuerdo, ¿verdad? Yo no me recuerdo, francamente. Y yo he estado metido en el ajo 22 años, ¿verdad? Dirigiendo al IDUCA y debería de acordarme. Yo me acuerdo de Francisco Díaz, por ejemplo, que estuvo en el Consejo Nacional de la Judicatura. Un abogado destacado. El mismo que está ahora en la Secretaría de Competencia. En la Superintendencia de Competencia. Sí, la Superintendencia de Competencia. Ajá. Miren, yo creo que aquí en El Salvador deberíamos de darnos cuenta que, se lo decía José antes de comenzar el programa, de que este país tiene vocación suicida, ¿verdad? Desde antes, durante y después de la guerra, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que empiece a dar señales de vida, ¿verdad? Frente a esa condición. ¿Por qué digo esto? Porque José mencionaba de que existe la posibilidad de que después del trabajo que ha hecho la Sala de lo Constitucional, que no es la que impugna, Giovanni, sino que lo que impugnan son los ciudadanos, ¿verdad? Cuando meten la demanda de inconstitucionalidad con este tipo de nombramientos, ¿verdad? Sí, sí. La Sala le toca, ¿verdad?, decidir conforme con la Constitución en la mano. Sí. Pero en este país deberíamos de estar conscientes que cuando hay un funcionario en un cargo de estos, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo, que es el antecedente que hay que tomar en cuenta, si da muestras de que quiere hacer su trabajo, entonces los grupos de poder, que no son solo los partidos son expresiones visibles, ¿verdad?, políticas de otros grupos ocultos, fácticos, de mayor poder, realmente. Entonces, cuando se toca lo intocable, ¿verdad?, entonces hay que asegurarse de que el siguiente funcionario o la siguiente sala no vaya a hacer lo mismo, ¿verdad? Y yo pongo como ejemplo el antecedente de Eduardo Peñate Polanco. Eduardo Peñate Polanco fue procurador para la defensa de los derechos humanos, creo que en el 2009 lo nombraron, o no me recuerdo exactamente el año, pero, perdón, en 1999, o creo que ese año fue que salió, porque tuvo que renunciar año y medio después de haber sido nombrado. ¿A quién sustituyó Eduardo Peñate Polanco? A Victoria Marina Velázquez de Avilés, que fue la segunda procuradora de derechos humanos en este país y que hizo un papel aceptable, decente, no voy a decir excelente, ni magnífico, ni fantástico, porque esos epítetos a mí no me gustan. En realidad yo se los dije una vez a los 4 magistrados de la sala cuando comenzaban y toda la gente les decían que eran fantásticos, magníficos, casi dioses. Yo les dije, miren, yo a ustedes nunca les voy a decir así, yo les voy a decir raros, porque es raro que en este país se trabaje con la Constitución en la mano y respetando las competencias que tienen para cumplir su función. Entonces, nombraron a Eduardo Peñate Polanco después de Victoria Avilés. ¿Por qué? Porque sabían que Eduardo Peñate Polanco, con los antecedentes que tenía, de alrededor de 15 denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en la Corte Suprema de Justicia por violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales, siendo juez y siendo magistrado de sala, ¿verdad?, era un tipo manipulable, que le daba toda la seguridad de que iba a hacer lo que le dijeran, ¿verdad? Entonces, yo espero con este Consejo Nacional de la Judicatura, que a mí me parece que es un peñatazo, ¿verdad?, dentro de un par de años, cuando se tenga que nombrar la Sala de lo Constitucional, 4 magistrados de la sala, y el otro magistrado, el otro quinto magistrado, no sé de cuál sala será, ¿verdad?, otro peñatazo, ¿verdad?, otro peñatazo para que los grupos de poder estén tranquilos. Es de llamar la atención de lo que dice Giovanni, que pues siendo que la sala ha venido corrigiendo la plana, las decisiones de la Asamblea Legislativa, quien quita y que esta sea otra puntada, ¿verdad?, que vaya a tener, digo, necesariamente tendría alguien, Giovanni, que impugnar, que presentar una demanda. Pero no faltaría quién, si ya las fracciones legislativas, algunas de ellas, 3 al menos, están impugnando la decisión, no sería raro que haya un ciudadano
que vaya por ahí a poner su demanda. Dicho sea entre paréntesis, a veces la sala resuelve sin demanda ciudadana. Por ejemplo, no le preguntaron, nadie demandó el tema de los diputados suplentes, estaban resolviendo una cosa y ay, va pasando ahí los diputados y entonces también a eso me lo quitan, ¿verdad? Nadie les preguntó. Pero bueno, dejemos eso. No sería raro. Si sucede, esto ya se vuelve changoneta. Esto ya es un desorden inaceptable y denota una cosa. Porque uno puede pensar que hay dificultades políticas en momentos críticos en que las polarizaciones o la polarización no permiten extrema acuerdo. No permiten acuerdo o por lo menos dificultan mucho los acuerdos. Siempre es posible. Que eso es lo que todos pensábamos, pues. Exacto. Pero el tema es que de ser así ahora, al menos yo, empezaría a sospechar que no se trata de dificultades políticas, sino de falta de talento político. O se trata de torpeza política, de gente poco pensante en los liderazgos nacionales, los liderazgos políticos. Yo sé bien y sostengo y defiendo que la política es básicamente diálogo, negociación y pacto. La política es fundamentalmente esto. Diálogo, negociación y pacto. Y para eso, para que haya diálogo, negociación y pacto en función de los problemas de la sociedad en su conjunto, de la polis, pues, de los problemas de la polis, este es el método para solucionar los problemas que tenemos en común. El diálogo, la negociación y el pacto en la asamblea, que son nuestros representantes, pero representantes de la ciudadanía. Lo que están resolviendo ahí, según se está viendo, no son los problemas que atañen a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto, sino los problemas interinstitucionales, los problemas de la Asamblea, de CAPRES, de la Sala, del otro órgano, de la Corte de Cuentas, los problemas que tiene la clase política, no los problemas que tenemos los ciudadanos, que son problemas muy serios, problemas de seguridad, problemas de economía, ¿verdad? Es decir, yo no estoy seguro de que esto ya pueda ser juzgado con algún nivel de seriedad. Eso está pasando ya al nivel de changoneta. Y algunas declaraciones de funcionarios que... Hay un término que me da pena decirlo, pues, pero... porque parece muy elitista, ¿no? Pero hay que tener... No lo voy a citar ahora, pero hay que tener... ¿Te arrepentiste? Sí, hay que tener respeto. Decilo, hombre, decilo. Hay que tener respeto a la investidura que se tiene. Respeto a la investidura, porque la investidura lo que es confianza del pueblo en un individuo que lo vota, que lo respalda. Nos representa mis intereses, yo voté por él. Pero mira, Giovanni. El término que iba a decir es sindéresis. Eso es el término. Es que parece que uno habla griego, pues. Sí, es tecnicismo, la gente no lo entiende. Sí, es respeto a la investidura, a la dignidad que me dio el respaldo popular. Vaya, pero le sumo una cosa a esto. Fíjate tú lo que estás diciendo. Los liderazgos, el talante, o sea, el cargo que tenés, pero tú ves, por ejemplo, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia llamar lengua larga a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero veo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia decir, ese señor evadió tantos... Y es mentira. Sin ser cierto. Es mentira. Espérate, y no solo eso, y le dice que la lengua de él no es tan larga para alcanzarla a ella y que puede decir lo que le dé la gana, pero que él no ha demostrado que no es un evasor de impuestos. Cuando el ministro, escúchese bien, de Hacienda ha dicho que el señor no tiene nada que ver, entonces continúa ese tema en referencia a lo que tú dices. Changoneta, dijo Giovanni. Alguna vez dijeron que en español se dice, en español castellano, del DRAE, del Diccionario Real, se dice, y tú más. Esas discusiones que dice, y tú más. En el pueblo más llano se dice, como lo dijo alguna vez Salvador Samayoa en un editorial, que decía puta vos, puta yo, puta vos. Esa es la discusión, ese es el nivel. Ese es el nivel de la discusión. Mira. Entonces, ¿cómo podés esperar tú que las decisiones sean de ese nivel? Yo ya no espero. Yo ya no espero. Estás viendo lo que está pasando. Hay algo que debemos reconocer. Le hemos perdido respeto a los puestos, ¿verdad? Mira, y desafortunadamente no solo está pasando en El Salvador, sino en otros países también. Cuando tú ves la calidad de persona
que va a elección popular, no estamos hablando de segundo grado, incluso a elección popular, es que como ciudadanía deberíamos de reclamar que merecemos mejores funcionarios. ¿Pero por qué? Porque como es el de mi partido, entonces automáticamente voy a marcar la banderita porque ese es el mío, ¿verdad? Con el tema de la capacidad de los señores, yo realmente no los conozco. Ahora bien, vuelvo al tema de la sala. Santo Cecilio Treminio, ¿sí? Santo Cecilio Treminio representa a la UES, María Petrona Chávez de FEDAES, de la Federación de Abogados, ¿verdad? Gloria Elizabeth Álvarez del Ministerio Público. Pero mira... de Arena, lo que propusieron, esto propuso el Frente. De Arena, Alberto Romero presentó a Doris Daisy Castillo de Escobar de FEDAES, a María Antonieta Josa de Parada por las universidades privadas y Carlos Wilfredo García representando a los jueces. Gana presentó a Salvador Funes Teos de la FEDAES. Funes Teos es el único de los elegidos que tiene un proceso abierto en la Corte de Cuentas en revisión. Se trata de una condena de responsabilidad de patrimonio por $15.689.89. Funes Teos argumentó que no era él, era protesorero, y esos fueron los 7 miembros propietarios. Pero el tema de fondo, y perdón que vuelva al tema de la sala, es que cuando se eligieron a estos magistrados de la sala, pues ya todos sabíamos quién era Sidney Blanco, ya todos sabíamos quién era Florentín, ya el doctor Belarmino Jaime, un jurista reconocidísimo Rodolfo en el Delgado. país, Rodolfo Delgado también, que era el único que venía ahí de adentro había sido... Rodolfo González. González, perdón. González. Sí. Entonces, ¿cómo no podemos buscar más de estas figuras que existen en la vida nacional? Pero, ¿sabes? Vuelvo al punto. Saben que si llevan uno de esos, una vez investido en el puesto, no lo van a poder manejar. Entonces conviene mejor personas que no tienen ninguna, digamos, reconocimiento nacional ni historia para poder ser un poquito más manejables. Ahora, no sé si Marvin mencionó el tema de los intereses. Giovanni, perdón. Perdón. No te preocupes, a mí me pasa. Sí, de los intereses, ¿de Cambiamos el quién? nombre del magistrado también. Yo estoy seguro que los partidos políticos en este momento no tienen al pueblo en su agenda, y ninguno, ¿verdad? Uno está queriendo ver si vuelve a ganar, ¿verdad? Y el otro está queriendo ver si se aflige en el poder, como ha sucedido en otros países donde el socialismo del siglo XXI. Entonces, tú y yo no estamos en esa agenda, por eso vemos esto, porque nadie está preocupado en resolver los problemas. Fíjate tú, el presidente lo que acaba de ir a hacer a la ONU, a hablar de Nicaragua, de Brasil, de Venezuela. Por Dios santo, si aquí tenemos suficientes problemas. Entonces, eso te demuestra que el interés del partido y el interés en este caso del presidente, que es supuestamente el que debería estar velando por nosotros, no es resolvernos los problemas del día a día, es estar viendo cómo la politicada sigue funcionando, cómo su partido está en el poder, cómo tienen 45,000 nuevos funcionarios desde que asumió el poder el FMLN, que nos cuestan $800 millones al año, ¿verdad? Esas son las preocupaciones de los partidos políticos. No hay un legítimo interés hoy por hoy de representarnos. Y por eso cuando hacen las mediciones en las encuestas, cada año la gente se identifica menos con ellos y entonces viene el gran consejo sabio de los partidos y dicen, ¿y qué estará pasando? Sencillo, señor, usted está preocupado de lo suyo, no de lo que nos atañe a todos los demás, ¿verdad? Bueno, es importante lo que dices porque la discusión, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay una decisión, se tomó ayer con más de 60 diputados, voluntades de diputados que aprobaron esta situación. Rápidamente, ¿qué te parece la licenciada Caballero en la Procuraduría? Más de 60 diputados, voluntades de 60 diputados, no, voluntades de los que mandan los partidos, de los dueños de los partidos, perdón, por corregir. Sí. Solo antes de hablar de la licenciada Caballero como procuradora, o sea, ¿cómo le podemos pedir a la gente, al pueblo, que se porte bien en este país, si ve los malos ejemplos desde los puestos de los poder? padres de la patria. ¿Sí? No, yo soy huérfano. Sí. La licenciada Caballero conoce la Procuraduría, ha sido funcionaria de la Procuraduría, tiene estudios, tiene experiencia. Yo espero que trabaje, como lo dijo ayer en sus primeras declaraciones, en función de las víctimas. No agregó, ¿verdad?, las víctimas de violaciones de derechos humanos que no tienen ni color político ni condición social. O sea, en derechos humanos, si se trabaja en serio, hay que pensar no en el rico, que es malo, o en el pobre, que es bueno, o el de izquierda, que es bueno, o el de derecha, que es malo, como tradicionalmente se asumen estos roles. No, hay que pensar
en el centro, que es la dignidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos, la dignidad del ser humano. Si ese es su norte, ¿verdad? Y sobre esa base desarrolla su trabajo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, yo creo que va a hacer un buen papel. Era la procuradora adjunta, acuérdate. Fue procuradora adjunta antes de que David Morales llegara como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Ella renunció a la Procuraduría adjunta de los derechos de la niñez y la familia, ¿verdad? O de la mujer, perdón. Sí. Y la familia cuando se candidateó, ¿verdad? Y peleó el puesto con David Morales. Yo creo que tiene un gran desafío, ¿verdad? Y eso se lo planteo ya desde acá, y es que después de casi 25 años del fin de la guerra y de existencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la gente empiece a conocer de qué se trata cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? No es defensa de delincuentes, ¿verdad? No es en contra de las víctimas, sino que al contrario, ¿verdad? Y esa crítica reiterada, recurrente que se hace al trabajo de derechos humanos, desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se debería de empezar a esclarecer o a solventar, ¿verdad? Y esclarecer cuál es el papel del trabajo de derechos humanos. Correcto. Vamos a la pausa. En referencia a lo que habían dicho ustedes sobre que, como siempre, lo que impera es el tema de los intereses políticos y no los de la colectividad. El alcalde Nayib Bukele salió a dar una conferencia de prensa esta semana diciendo que el FMLN le está sirviendo en bandeja de plata. Muy atendibles los argumentos de Nayib, por supuesto. Sí, muy atendibles. vamos a analizarlo, fíjense. Sí. Está haciendo duras críticas al FMLN. José, estás diciendo tú que allá la ONU fue a hablar de otros temas, no de la situación. ¿Cuándo tenemos a las puertas que si no hay un acuerdo antes del 8, el impago? Eso. Y cuando habló del Salvador, José, en Naciones Unidas, el profesor Salvador Sánchez Serén habló de otro El Salvador, sí, de otro país, no habló de este país. Analicemos lo que dijo el alcalde y en referencia a lo que se viene, a lo delicado del asunto, qué es lo que está ocurriendo. Algunas de las frases, dice Nayib Bukele, que sobre todo el tema de la focalización de los subsidios por parte del gobierno, advirtió: mientras tanto Arena saliva de emoción al ver cómo el FMLN le sirve la elección en bandeja de plata y ahora van a focalizar subsidios. Acto seguido, mientras tanto, dijo, y insistió en el tema el problema es advertir algo que si no se hace nada y con el tiempo se confirma que de verdad ya no puede volver atrás, ya no se puede volver atrás. ¿Podemos comentar ya o...? No, vamos a la pausa, y regresamos. Después de la pausa, los comentarios en Twitter, por favor, y más adelante el segmento de opinión ciudadana, y por supuesto que vamos a hablar del tema de corrupción, las últimas capturas, Nicola Angelucci, parece ser que esta cuestión lleva cola, en este caso ha sido bien mencionada, inclusive le valió una demanda al actual secretario de Transparencia y Anticorrupción de parte de la diputada Nayuma de Escobar, y pues, de la cual pues salió bien librado el señor Marcos Rodríguez. Pausa, regresamos.
Bien, estamos de regreso y vamos a un poquito analizar la situación de las últimas declaraciones que ha dado el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quienes muchos decían naturalmente él podía ser el candidato a la presidencia por el FMLN. No sé yo qué tan seguro pueda estar esto después de que lanza duras críticas al FMLN por el tema de la focalización de subsidios. Y dice, Giovanni, que el FMLN con las decisiones que está tomando, afectando a la clase media, dice, le está sirviendo en bandeja de plata la elección a las elecciones a Arena. Yo decía que son atendibles los argumentos de Nayib, porque lo que está haciendo es señalando la parte más deficiente, más opaca, más ineficiente de la gestión del FMLN en el gobierno y separándose de ella. Bueno, un político no necesita, tiene que evitar asociarse a temas de corrupción, a temas de ineficiencia, y lo que Nayib hace es entendible. Es decir, distanciarse de lo ineficiente, de lo corrupto, de todo ese entorno oscuro y criticable del FMLN, diciendo yo no tengo que ver con eso. Eso aumenta su capital social, no estoy seguro que aumente su capital político electoral, pero su capital social sí, vea, como líder, un líder honesto, porque en el FMLN no es una costumbre, nunca ha sido una costumbre la disidencia aceptada. La disidencia en el FMLN sale del FMLN, vaya a criticar allá afuera, a su casa. O antes costaba sangre. Sí, o picayelazos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esto es nuevo, que alguien en el FMLN se atreva a señalar vicios de su partido. Lo que quiero decir es lo siguiente, es importante lo que está diciendo Nayib, primero porque es cierto, lo primero es porque es cierto. Nayib señaló deficiencias en la administración de ANDA, y no son obvias, pues. Y dijo, ahí hay corrupción. Lo dijo. Le costó no sé cuánto, pero, creo que hasta una demanda y tal, pero lo dijo. Señaló problemas en el Citran, y ahora señala problemas cuando el gobierno, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es evitar la elusión y la evasión, no solo estarlo denunciando y ladrando sobre la ilusión, sino hacer cosas concretas para evitarla, carga impuestos a la clase media, con lo de la telefonía y tal. Y entonces Nayib dice, ¿por qué castigan al pobre? ¿Y por qué no a los grandes evasores y elusores? Bueno, entonces, primero, porque es verdad lo que Nayib dice. Segundo, porque, concluyo muy rápido, perdón, según yo, uno de los cuadros más importantes, más lúcidos de la izquierda latinoamericana actual es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, un exguerrillero, teórico, brillante universitario, que además fundó una guerrilla, estuvo preso y tal, y ahora es vicepresidente. Acaba de decir dos cosas, y lo dijo en Telesur, se los dijo a los venezolanos de Telesur, en una entrevista. Dijo, los problemas que tenemos los movimientos, en este momento los partidos y movimientos progresistas o de izquierda en América Latina, en el sur, y se estaba refiriendo obviamente a su propio país, a Ecuador con Correa, a Brasil con Lula va para la cárcel, Dilma va saliendo, entrando, y Cristina que también está en lo mismo, Evo que perdió el referéndum, Daniel Correa que ya no va, parece, ya no va como a la reelección. Maduro que se va a caer, pues, que ya entró a podrido, ya casi. Bueno, dice, con eso termino, dice Álvaro García Linera, y es atendible, y tiene que ver con lo que Nayib dice, para explicar los problemas que tenemos los partidos de izquierda o progresistas en los gobiernos en América Latina, la explicación de los problemas que tenemos no está en el norte. No son golpes de Estado suaves ni blandos, no es así, eso lo dice él. No, la explicación no está en el norte. Hay dos explicaciones, son dos problemas. Uno es la economía y el otro es la relación de los partidos en el gobierno con el movimiento social. Si hay problemas en economía, hay problemas para ese partido, en el poder. ¿Y qué quiere decir problemas en la economía? No quiere decir que es que hay un crecimiento económico porque el IVAE, porque no, que la clase media, que los sectores más vulnerables sientan mejorías económicas, no sientan que les están sacando el dinero o que no tienen. Bueno, y la relación con los movimientos sociales, con el movimiento social.
dice, cuando falla uno de los dos pilares, entonces hay problemas. No se trata de golpes de Estado. Perdón, Dale, solo concluyo, adelante, sí. concluyo. Bueno, si lo retrotraemos al país, ¿cómo está la economía en El Salvador? Estamos al borde del abismo, pues, del impago. Un problema que era previsible desde hace 5 años. ¿Por qué no lo solucionaron? ¿Por qué esperaron que faltaran cuarto para las 12 para decir, dentro de 10 días ya, quedamos en impago? Bueno, ok. Una ineficiencia absoluta, una torpeza que no se puede perdonar en los administradores de la cosa pública. Bueno, esa es la economía. ¿Y cómo es la relación del partido en el gobierno del FMLN con el movimiento social? Es decir, el partido que luchó, que invirtió sangre de sus cuadros por las reivindicaciones sociales, económicas y políticas de los sectores vulnerables, ahora les congela o les niega conquistas, es decir, derechos ya conquistados, como el escalafón. ¿Te referís al escalafón? Sí. Por supuesto. Y por cierto, que sigan las protestas. Los sindicatos más importantes del país, Salud alzados, insurgidos en contra de ese partido que teóricamente los representa. Me refiero a la policía, salud, educación. Lo más poderoso, que fueron los que votaron a gobiernos de derecha, esos. Habría que agregarle a lo que dice el vicepresidente de Bolivia, García, habría que agregarle en El Salvador la violencia y la inseguridad. Yo solo para quedarme con dos, ¿verdad? Sí. Pero para salvadoreñizarlo. Totalmente, Vean totalmente esto, de acuerdo. en referencia a lo que dice Nayib, el tema de fortalecer la clase media y todo lo que dijo el alcalde. Me extraña porque desde que conozco la visión del FMLN debe ser apoyar al pueblo y significa hacer más programas sociales, hacer más productivo el país, sacar a la gente de la pobreza, y está haciendo todo lo contrario, como que estuviera utilizando el manual neoliberal utilizado de Arena, con la única diferencia, como Arena ya dejó vaciadas las arcas del Estado, ahora toca vaciar los bolsillos de las personas. Al FMLN le toca vaciar los bolsillos de las personas. ¿Cuántos años tendrá Bukele? 34, 35. Sí. Yo conozco al FMLN desde antes de que naciera, en la etapa de gestación, y desde que conozco al FMLN estaba enraizado en el pueblo, ¿verdad? O sea, realmente esas 5 organizaciones que se juntaron movilizaban 250,000 personas el 22 de enero de 1980. No con imaginación, con creatividad. Esa imaginación y esa creatividad se les atrofió, ¿verdad? O sea, para enfrentar problemas como el que estaba diciendo Giovanni. O sea, el impago está a 10 días, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no se resolvió desde antes? ¿Por qué no se dialogó? ¿Por qué no se negoció? ¿Verdad? ¿Por qué no se llegó, no se hizo política fina, ¿verdad? Porque de dialogar y acordar? Un pacto fiscal lo hubiera de negociar. resuelto, pero hace 3 años eso. Eso lo prometió Alex Segovia. sí. Pero mira, es más complicado, y todavía hay frases más lapidarias. Dice, no estamos hablando de ricos, estamos hablando básicamente de la gente de la clase media. Como dice Giovanni, la labor del gobierno debe ser sacar a las personas de la pobreza y llevarlas a la clase media, en lugar de sacarlas de la clase media y llevarlas a la pobreza. Tiene razón. Arena es lo más nefasto que le ha pasado al país. Lo que quiero es que el frente cumpla. No voy a vender mi alma al diablo por una candidatura. Pero mira, te voy a decir algo, Natán. Todo eso son puros cantos de sirena. Te voy a ¿De decir quién? por ¿De qué. Nayib? De Nayib, por supuesto. Y ¿Por te qué? voy a explicar por qué. En todo eso, ¿dónde habló de eficientar el Estado, que es el gran problema que tenemos? ¿Dónde habló de los seguros médicos? Por Dios santo, si solo la Asamblea Legislativa va a pagar en el 2017 5.7 millones de seguro médico, que no tiene deducible en nada. El seguro médico que yo me pago con mis ingresos personales tiene un deducible del 20%. ¿Qué tan bueno será y qué tan caro es el de la Asamblea Legislativa, que es cerca de un 10% del presupuesto de la Asamblea, es seguro médico? ¿Por qué no menciona eso, Nayib? Pero es que mira, ¿Por qué estamos no? hablando, tú estás hablando de eficientizar el Estado. Si es que obviamente de eso es lo que Nayib está hablando. No. Dice, antes de meterle las manos a las bolsas a la gente más necesitada, lo que tiene que hacer el Estado es eficientizarse, reconvertirse. Vale, te voy a poner porque es cierto. ¿Me puede enfocar esta cuestión? Por favor. Vale. Estas son las vallas que tiene el alcalde por toda la ciudad. Parte del presupuesto de todas las alcaldías es dado por el gobierno central, por nuestros impuestos que van al Fondo General de la Nación. El estimado en El Salvador de gasto publicitario es casi los 100 millones de dólares entre alcaldías
y el GOES. ¿Por qué no mejor empiezan a eficientar él mismo y da el ejemplo y quita toda esa publicidad que tiene por toda la ciudad? Porque esto no le brinda beneficios a nadie. Imagínate esta valla lo que dice: las nuevas ideas son invencibles. ¿Publicidad para quién? Para él. Nayib Bukele ha denunciado los problemas siempre y cuando le afecten políticamente a él y de forma no sincera, ¿verdad? Porque mira, toda esa publicidad que hacen, mira, el gobierno de El Salvador, cada idea que tiene es una nueva campaña publicitaria, son nuevas vallas, es nuevos anuncios de televisión, es nuevo radio, es el lanzamiento. Tú vas cualquier día a un hotel caro de San Salvador, los hoteles de lujo, y ahí están haciendo los lanzamientos con las edecanes. Señores, de eso estamos hablando, y eso no lo oigo criticarlo. Entonces, me parece a mí que son cantos de sirena, es hablar de populismo. ¿Sabes por qué? Porque al final del día, mientras no quitemos toda esta grasa, pero de verdad, y la grasa no está solo en el Ejecutivo. Aquí he hablado yo del seguro médico de la Asamblea Legislativa. Habría que conocer el de la Corte Suprema de Justicia, que es de igual tamaño. $400,000 en gasolina para 15 magistrados. Y ayer, y ayer la misma presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, divulgaba que cada diputado tiene un gasto mensual de $9,000 en combustible. Entonces, de eso es lo que se está... entonces, cuando tú realmente le vas a entrar a esto, yo estoy totalmente de acuerdo que ya no se vale seguirle metiendo la mano al bolsillo de los salvadoreños, porque ese 17% que dicen que es la carga impositiva del país es mentira. Ya cuando sincerar las cifras, estamos como en el 20 ya. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente el PIB no era lo que es, ¿verdad? Compartir lo que dice Lorena Peña, ya casi expresidenta de la Asamblea Sí, Legislativa. ya, La sustituye Guillermo Gallego, que ha sido denunciado en el Faro, creo, ¿verdad? ¿Por cuántos? $400,000. Cientos de miles de dólares, pues, sí, por viajes. O sea, realmente, yo me quedo, Giovanni, con ese calificativo que le dabas a lo que pasa entre la clase política de este país, que de clase no tiene nada, ¿verdad? Es changoneta. Pero el problema es la rebeldía de la gente, ¿verdad? O sea, está anulada totalmente. Por menos, hace 4 décadas, ¿verdad? Ya la gente estaría en la calle, ¿verdad? Y yo creo que hay suficiente indignación en este país, ¿verdad? Como para pasar a la acción, como pasó en Guatemala, como ha pasado en Honduras, como ha pasado en otros países. Pero todavía la gente, buena parte de la gente, porque cada vez es menos, está sedada por esos dos partidos. Pero mira, pero es importante lo que dice José, que tan sinceras son las palabras del alcalde y que tanto es lo que le interesa de verdad que la gente esté siendo empobrecida por las medidas que está adoptando el gobierno. Fuera de cámara lo decíamos, hay un es tema, político, con perdón de José, es un político. Hay un tema, sí, Nayib es un político y está hablando políticamente. Ahora, estábamos hablando de los argumentos de Nayib, si son sinceros o no, ese es un campo subjetivo que a mí no me compete juzgar. Yo no sé... Pero ahí está la evidencia. Bueno, eso tú... Pero si se fuera a denunciar todo, y tendrás tu derecho estaría todavía en conferencia de prensa. Que es sincero o no, pero ese no es un campo de Focalizó análisis la denuncia. objetivo, sí. Es decir, lo que estábamos dando eran los argumentos. Ad hominem, o sea, ¿para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Él sabrá, o José sabrá. Yo estoy hablando de los argumentos, de lo que dijo me parecen atendibles. Ya, ¿por qué lo hizo? Yo no sé, ¿verdad? Es un político. Y un político yo no lo uso en términos peyorativos, a mí me parece importante. Es más, me parece un error cuando se dice no hay que politizar. Hay que politizar. Lo que estamos haciendo es no politizar las situaciones. No, hay que politizar. Las soluciones deben ser políticas, no técnicas, políticas. Y igual que no utilizo en términos peyorativos política, tampoco populismo. A mí el populismo no me molesta, no creo que sea un agravio, un insulto. No, es una categoría política, el populismo. Tiene su historia, tiene su trayectoria, es un concepto político. En la academia, no, el populismo no es un insulto como lo usa Paolo Luers o no sé, que dicen populista, como antes decían la derecha, era un insulto decir hombre nuevo a alguien, ¿no? Porque el Che inventó ese concepto del hombre nuevo. O en las marchas, las manifestaciones, electoreros, al basurero. Sí, exactamente. Bueno, ahora son electoreros. Bueno, pero concluyo con lo siguiente. Cuando decimos que la crítica que está haciendo el alcalde Bukele, para cerrar este punto, por lo menos de mi parte, es atendible en tanto argumento, es porque es evidente que el gobierno
está cometiendo errores que le están costando y se reflejan, que tienen un costo político y se reflejan ya en las encuestas. Por primera vez de 2009 el FMLN está abajo de Arena en la encuesta. Por primera vez. Por primera vez. ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué? Porque están afectando a las mayorías populares. Mira, es bien difícil no ignorar de que Arena es un partido asociado a los intereses de sus financistas, que son los empresarios más ricos de este país. Y el problema de Arena, por lo que perdió el poder y la tiene muy difícil, es que representa el interés de los hombres más ricos del país. Los ricos son poquitos, muy poquitos. Son intereses poderosos, pero son poquitos los ricos. Entonces no pueden ganar elecciones con minorías. Los pobres somos los más. Los pobres sí ganan elecciones, porque son más. Pero cuando afectas los intereses de los pobres, ¿por qué quieres que voten por ti? ¿Y por qué los cargas a ellos? ¿Por qué no hacen ninguna medida concreta contra evasores y elusores? Solo se denuncia, solo se habla de elusores y evasores, pero no hay una comisión especial en la Asamblea Legislativa para tratar el problema de elusión y evasión. ¿Y cuántos millones son? Mira, eso que están pidiendo, ese préstamo que están pidiendo, o lo que necesitan de préstamo, la crisis fiscal, no existiría si se eliminan los portillos para la elusión y la evasión. Si son casi 2.000 millones de dólares los que se evaporan, los que se evaporan, sí, a ver cuánto es. Pero no hay ninguna medida más que hablar de elusión y evasión, ninguna medida concreta. Y cuando denuncian evasores se equivocan y denuncian a Belarmino Jaime. Y es que yo creo que conviene no crear esas comisiones, porque políticamente te conviene más tener este fantasma de que todos son evasores para réditos políticos, que realmente crear algo y te pase lo que les pasó con el doctor Belarmino Jaime, que en realidad no había nada, ¿verdad? Muchas veces esas críticas que no llegan a un punto, a un puerto final, de eso se trata, que no hay atrás. Esa es la changoneta. Correcto, sí, que no hay nada atrás, ¿verdad? Y perdón, solo para aclarar un punto, yo en el tema de Nayib Bukele no estoy haciendo un análisis subjetivo, sino que yo me remito a las pruebas. Para mí, el problema de gasto publicitario que viene desde la época de Tony Saca, hay que decirlo claramente, porque Tony Saca fue el padre de tapizar todo el país con su cara, ¿verdad? Es cómo puede ser de que estemos criticando la no eficiencia del Estado, cuando la no eficiencia del Estado pasa por un gasto de casi 100 millones de dólares al año en publicidad, pero yo soy el que más hago publicidad. Entonces no está siendo congruente. Y eso, ahí están las vallas publicitarias. Señores, yo no sé, algunas personas, yo sí he pautado estas vallas en la empresa. Esto cuesta $4,000 al mes, ¿verdad? ¿Cuántas hay? ¿Verdad? Y Robertillo Dauizón haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, hablamos de eficientar el Estado, pero a la hora de usar el dinero para nuestro interés particular, ahí sí, de ese no hablemos, ¿verdad? Ese sí no importa. Esa es la incongruencia que yo denuncio, ¿verdad? Que realmente en todo estamos viendo políticos que no tienen ni cero de congruencia. Mira, te voy a decir algo. Con las capturas estas que acaban de haber, a mí realmente me encantaría, de verdad, que los partidos políticos tuvieran el interés de decir, mire señor, aquí venimos nosotros, ¿verdad? A decirle, señor fiscal, que a cualquiera que vaya a investigar de nuestro partido, usted tiene todito nuestro apoyo. Pero ¿qué es lo que oís? Exactamente lo opuesto. El FMLN en Arena ve 100,000 casos de corrupción. Adentro de ellos, por supuesto que no hay ninguno. Y Arena lo mismo. Lo acaba de decir el secretario del FMLN, que van a denunciar otra vez más de 100 casos de corrupción. ¿De ellos o de Arena? De Arena. Pero es que eso es lo malo, que siempre que hablamos de corrupción estoy hablando del otro, ¿verdad? Y está bien que denuncies al otro, pero ¿y dónde están los tuyos, pues? Perdón, yo creo que los señores del FMLN no son ciegos ni ¿cómo se llama? Ni acaban de nacer. Es imposible que alguien como el expresidente Funes haya tenido ese timonazo en cambio de vida y a todo el mundo le parezca que ahí es imposible que haya habido algún tipo de corrupción, ¿verdad? O sea, ¿cómo defendemos lo indefendible? A ver, Benjamín, para irme a la pausa, ¿quieres agregar algo sobre lo que dice José? Yo estaba viendo el titular del periódico, ahí secretario del FMLN dice no recomendaron a Funes a solicitar asilo político, asilo, ¿verdad? Eso es corrupción también, mentir es corrupción.
Sí. Cuando había Sí. dicho que sí lo había hecho O antes. sea, ¿verdad? es otro tipo de Sí, lo corrupción, dijo. de Sí, lo dijo. degradación de la política. Él fue el que dijo en una entrevista, dijo, nosotros recomendamos que se quedara en Ahí está el Nicaragua, video. ¿verdad? Y todo. Que pidiera asilo, ¿verdad? Quizás no, eso no lo dijo, pero que se quedara en Nicaragua, sí. Pero la lógica, el sentido común, no Y me lo también- ofendan, por favor. Y también dijo que el FML, que Nayib, que respetaban lo que Nayib decía, pero que sigue Nayib tiene un juego político. No, Sí, pero perdón, solo para aclarar un punto. Decir que es un juego político es decir nada. Sí, Sí. O sea, ¿qué explica eso? Eso es parte del juego político, ajá, y... Sí, pero mira, perdón, con lo de Medardo, solo me quedo con algo. Él sí dijo que lo que había recomendado el FMLN es que se quedara en Nicaragua, pero también dijo que Daniel Ortega les había consultado y que ellos habían estado de acuerdo, Sí. ¿verdad? Eso lo dijo también, ahí está el video. A nivel de partido, A nivel porque de partido. a nivel del Ejecutivo, el canciller Hugo Martínez dijo que a ellos nunca les habían Sí, consultado. pero a sobre nivel el de tema. partido sí lo dijeron. Bueno, ¿Verdad? vamos a la pausa y regresamos a hablar de las últimas capturas, caso Mauricio Funes. Bueno, tú dijiste algo sobre el tema de José Adán Salazar Sí, por supuesto. y lo que dijo el señor Danny Alton en referencia al financiamiento de las campañas políticas del supuesto Pero tema de narcotráfico. a mí me invitaron a venir a hablar de la intromisión de los embajadores en Ahí está. cuestiones políticas. No, como no, y no ahí está también, Ah, pues, vaya, aquí te vaya, la pongo, vaya, mira, vaya, ahí vaya. dice, mira, es Sí, una vergüenza es que yo este quiero- país apoya al FMLN en la Yo quiero que hablemos de eso. También, ahí lo- Natán, ¿me pueden regalar? ¿Cómo no? Con gusto, más cabecito. Pausa, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, y está en campaña, pero ¿campaña para qué? Ya que decís que está en campaña, porque ya dice que no va, tal y como está al frente ahorita actuando, no va a ir a una candidatura. Giovanni mencionaba algo interesante, ¿verdad? E importante. O sea, el FMLN está abajo en la encuesta de la prensa gráfica, Sí, ¿verdad? sí. Y no sé cómo estará en la Por de la primera UPA. vez. Por Sí. primera vez en 7 años, Sí, ¿verdad? sí, O sí. más quizás, porque antes 6 de las puntos dicen elecciones, que les costó Funes. Seis puntos. está abajo, pero los dos partidos están abajo. Claro, sí, Del por supuesto. 50% Menos de la gente que no lo quiere. Menos más de del 50. 25% es la aprobación. Menos de 25%. Sumados los dos, no llegan a 50. No, y es No, que si no tú ves llega los al últimos 10 50%. años vienen a la baja. Sí, 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 los sí, últimos sí. 10 años, todos los años vienen menos que el anterior. Entonces, ¿por No, qué, pero es ¿por que qué menciona? hasta enero, febrero, marzo, el FMLN se había mantenido arriba de Arena. Sí. Arriba, pero ellos, Tres, ellos cuatro contra el año puntos. Tres, pa- cuatro puntos. Ellos, pero ellos, El como partido costo Funes, político, como- contra un año anterior venían para abajo.
O sea, si tú solo diagramabas Sí. el FMLN, todos los años venía para abajo. Y el Sí, pero tema- esta caída Es rápida O es sea que el la efecto aprobación Funes. de los dos partidos anda en 23, 24%. Ajá. De cada 100 salvadoreños, solo 20 los apoyan. Sí. De 10. Ese es el tema. Bueno, De 10. vamos Vale. a... No, pero entonces, solo que, ¿por qué Ajá. mencioné esto? Ajá. Porque Nayib, es subjetivo lo que voy a decir, es pura especulación, pero en este país yo reivindico el derecho humano a la especulación. Cuando no hay información, no hay transparencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que se está posicionando de aquí al 2018 y 19. no, al 2000, ¿qué 24, sería? 14, 24. Ah, 24, se está posicionando como la alternativa. Como la alternativa. ahí ya sería una solución populista fuera de los dos partidos. Correcto, un outsider que correcto. entra con un movimiento Correcto. y tal. Sí. Outsider, después de haber sido postulado por el FMLN, pero por eso se No, está peleando outsider con del sistema político, Correcto, de los partidos. Por eso se está peleando con el FMLN. Bueno, Como vean, Tony Saca, pues. Sentido común se llama eso. Como Tony Saca. vamos al último punto de la discusión, el tema corrupción. La última captura es la de Nicola Angelucci, precisamente el caso FCP, un caso que el FMLN, que además el secretario de Transparencia Anticorrupción, Estamos en el aire, ¿no? sí, ya estamos al aire. Ah. ¿No te diste cuenta? Y no han traído el café. Estaba y no le han esperando traído el café. café. Bueno, el punto es que frente a todo esto, en el universo, Benjamín, se puede decir una cosa en particular. Y es muy importante, el tema Funes, y ve tú lo que dijo el embajador de Inglaterra. de Reino Unido. De Reino Unido. Es una vergüenza de este país apoyo del FMLN en el asilo de Funes. En todo el orden de las ideas, sobre la base de también la Cámara ya da una resolución en donde acepta todas las pruebas en contra de Mauricio Funes, uno de sus hijos, y la doctora Y a Valdapinato. favor también. Bueno, abre la posibilidad para que se demuestre también Sí. que se descarte todo lo que se le acusa. Pero digo, sobre la mesa está el tema de la corrupción en el Estado. Ajá. Yo, para hablar de corrupción, más allá de lo que ya estamos, o deberíamos de estar hartos, ¿verdad? Yo lo que siempre intento hacer es la relación directa que hay entre corrupción y derechos humanos, ¿sí? O sea, la corrupción amplía, profundiza, ¿verdad?, la situación precaria de derechos humanos en el país. O sea, no se invierte en seguridad, no se invierte en oportunidades de empleo, ¿verdad? Se invierte en todo esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Se lo roban o lo invierten en publicidad, ¿verdad? O se van para Disneylandia. O sea, pero hay que tener presente, hay que hacerle entender a la gente, ¿verdad? Cuando yo he escuchado gente que dice, no, pero eso es problema de los políticos, ¿verdad? No, le afecta su vida diaria, le afecta su vida diaria. O sea, esos dos cipotes de 16, 17 años que asesinaron el viernes pasado o la semana pasada, uno de ellos iba a ser, sí, el 14 de septiembre lo asesinaron, uno de ellos iba a ser abanderado en el desfile, ¿verdad?, de la independencia. Lo asesinaron un día antes. Y se supone que los asesinaron porque un día antes de su asesinato habían secuestrado a una niña que apareció muerta después, una niña de 14 años, y que ellos habían presenciado el secuestro de la niña, no, la captura, no, después la mataron. O sea, eso, ¿verdad? Si hubiera, como bien decía Giovanni, ¿verdad?, un real combate a la ilusión, a la evasión, a la corrupción, ¿verdad? O sea, habría una mejor inversión en seguridad, en materia de seguridad pública. Habrían programas de prevención, no estarían viendo los bandazos que se han dado después de la guerra. Miren, el primer patrullaje de la Fuerza Armada en este país se realizó el 16 de julio de 1993, año y medio exactamente después de la firma del Acuerdo de Chapultepec. Y desde ahí la Fuerza Armada no ha dejado de patrullar. Y eso es dinero, ¿verdad? En lugar de invertir en inteligencia, ¿verdad?, para pegar a las cabezas y no a las patas de la bestia criminal, no se hace. Entonces, pero esas, no voy a decir populismo, pero son medidas que la gente se las compra, ¿verdad? Pero insisto, entonces, si se invirtiera bien el dinero que se están robando, otro gallo nos estaría cantando en este país en materia de seguridad y de economía, ¿verdad? Y habría una mejor relación con el movimiento social también, porque la gente estaría aplaudiendo el buen gobierno. Sí, mira, hace un par de años, año y medio, salió aquel estudio
de la corrupción en el Triángulo Norte de los últimos 10 años. Ese estudio tenía un estimado de que eran 14.000 millones de dólares los que se habían perdido en 10 años, o sea, 1.400 millones por año, entre El Salvador, Guatemala y Honduras en temas de corrupción, ¿verdad? Cuando hablamos de corrupción, tenemos que entender que la corrupción está metida en todos lados, porque muchas veces simplificamos y que las personas creen que es en el Ejecutivo, que es en Casa Presidencial. No, la corrupción está metida en todos lados, ¿verdad? Cuando hablamos de delincuencia, tú mencionabas por qué las instituciones no son más delincuentes. Bueno, porque hay temas de corrupción, ¿verdad? Porque hay ¿cuántos policías no han sido acusados de estar favoreciendo con información o otros privilegios a maras? En las cárceles, todos vimos los videos donde entraron prostitutas a las cárceles, chips. Recientemente el director de la policía salió diciendo que ahora era bien difícil hacer una llamada desde un penal, porque no es imposible, ¿verdad? En los juzgados, ¿cuántas veces por temas de corrupción ahí hay bastantes jueces acusados, denunciados? ¿Por qué? Porque favorecen delincuentes. Eso también es tema de corrupción, no lo hacen por buena gente, porque el delincuente le cayó bien, ¿verdad? Sino porque hubo un dinero de por medio, hubo otras cuestiones. Entonces, la corrupción afecta a todo, y yo estoy de acuerdo contigo. El tema de seguridad quizás es el más golpeado. Y fíjate tú que yo recuerdo bien que cuando Arena era partido político, el FMLN decía que la violencia, digamos, de calle le convenía al a Arena, a los financistas de Arena, porque habían financistas que eran dueños de agencias de seguridad, entonces que el negocio de la seguridad pues prosperaba en la medida que el país era inseguro, entonces que por eso no lo atacaban bien. Bueno, que acabó resultando en el primer gobierno del FMLN, que el gran financista de Mauricio Funes es el dueño de COSACE, la empresa más grande de seguridad en el país. Entonces la historia se repite, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ahora ya no escucho el FMLN ocupar ese argumento, pero porque mira, no conviene. Y traigo una cosa a colación. Solo déjame terminar con una cosa. Fíjate que cuando el gobierno habla de que no alcanza el dinero, toda la vida se van a ilusión y evasión, ¿ok? La gran pregunta es, ¿y por qué no hablan de corrupción? Si estudios de entidades prestigiosas internacionales les dicen que al año en El Salvador, bueno, en los últimos 10 años eran 1.400 millones en todo el Triángulo Norte. Ponete que por Guatemala ser una economía mucho más grande y más corrupta que la nuestra, que nosotros han dado por 300 millones, 400 millones de corrupción al año. Señores, en 20 años, en 27 años que llevamos, ¿cuánto es eso, pues? O sea, es realmente importante, pero, ¿verdad? no, rápidamente, hablando de corrupción, ¿verdad? Y mencionaste centros penales, ¿verdad? Es que han hecho desmemoriado a esta sociedad, desmemoriada. O sea, ¿quién se acuerda de las tiendas en los centros penales? De los millones de tiendas de los centros penales. Pues sí, pero ya nadie lo menciona, ¿verdad? Ya pasó, ¿verdad? Ya prescribió la memoria en eso. Bueno, pero fíjate, en relación a lo que dice Marvin, Giovanni, espérate. José, cambié el nombre. Mira, a ver cómo me dice a mí. José Portillo dice los grandes financistas, ¿verdad? Pero ahí viste tú que también salió a la luz el tema de este ex agente de la DEA que dice que el financiamiento que ha tenido la política, y tú lo trajiste también a colación, ese tema. 17 años. Pero Giovanni, algo recuerdo de que tú dijiste que esta cuestión es más o menos como un chambre y que no es una entidad autorizada para poder hablar de ese tema en particular. No, yo lo que digo es que me parece muy extraño. Hay cosas que son porque se afecta, así como es inaceptable que la presidenta de la Asamblea Legislativa sea tan irresponsable de acusar directamente a un magistrado de evasión y a una persona honorable como es el doctor Pino Cáceres de evasión directamente cuando era falsa la información, y su acusación generó protestas. Ahí andaban gente indignada, sí, todavía están ahí, queriendo meter preso a don Pino Cáceres y al señor magistrado. Bueno, la información era falsa, no se vale eso. De la misma manera me parece muy grave hacer acusaciones tan serias como la que este señor, que ni por ser exagente de la DEA, ni por ser norteamericano, tiene derecho a hacer ese tipo de acusaciones taxativas. Es decir, acusaciones que no requieren comprobación. Decir, tal se robó tanto, la señora Eusebia le robó 45 pesos a Chabela. Bueno, hay que probar eso.
El presidente Funes está en 2 procesos, una investigación penal por 5 delitos, incluyendo peculado y una acusación civil, un proceso civil por enriquecimiento ilícito. Eso es serio, son procesos institucionales donde debe ser, pero que alguien venga a decir, un banco hace lavado de dinero, el otro señor recibió dinero, perdóname, ¿por qué dices eso? ¿Cómo lo sabes? Ah, es que yo fui agente de la DEA. ¿Y qué? ¿Y qué? Un agente de la DEA. Es decir, los agentes de la DEA en Colombia todos están presos. Enrique Camarena, ahí en México, un agente de la DEA, no se sabe si era un narco metido en la DEA o un agente de la DEA metido en el narco, nunca se supo. La gente de la DEA, ¿qué prestigio puede tener eso? Mira lo que pasó aquí en El Salvador. El tráfico de drogas y armas que hubo en El Salvador, en el caso de Irán Contra, lo montó la DEA y la CIA. Ellos lo montaron, involucraron a la Fuerza Armada de El Salvador, al alto mando, en un tráfico de armas y drogas, en el caso de Irán Contra. Y eso no es un secreto, no es un chambre, eso no es un chambre. Entonces viene un señor a decir aquí, de plató en plató, anda de canal en canal diciendo, ese se robó no sé quién, el otro hizo no sé cuánto, el otro... ¿Y qué? ¿Y por qué no van a denunciarlo a la fiscalía? Es que los procesos serios se realizan en los tribunales, no en los platos de televisión. ¿Qué opinas, José? Mira, yo realmente creo que hay un tema, de cierta forma comparto la opinión, ¿verdad? De cierta forma. Yo sí creo que más que no se puede seguir en un proceso de acusaciones sin fundamento y muchas veces acusaciones así como decir, es que los empresarios son evasores. O sea, porque dejar la sensación de que todo el que es empresario es evasor, ¿verdad? Entonces, eso no se puede. Se tiene que puntualizar, que creo que es lo que tú estás diciendo, y se tiene que puntualizar con evidencia. Exacto. No solo porque yo digo y porque yo fui, en eso estamos totalmente de acuerdo. Con denuncia, ¿verdad? Le corresponde a la Fiscalía investigar. Sí, puntual. Ahora, ¿qué sí es lo que sucede? Hemos visto, digamos, procesos tan largos en algunos casos, como es el caso de este señor José Adán, que lo que llama la atención es cómo es que nunca resulta capturado, ¿verdad? Este señor ha pasado por lo menos por 5 o 6 fiscales diferentes, ¿verdad? 5 o 6 fiscales, se ha hablado de que ha contribuido a campañas presidenciales, ojo, no solo del FMLN, ¿verdad? Y cómo es que nunca resulta. Entonces, pareciera que este señor Dalton está queriendo como llevar la lucha a la parte mediática, que ojo, no es el único que está tratando de hacer eso, ¿verdad? Todo el mundo está tratando de ganar primero los casos en los medios, ¿verdad? Pero acordate que muchos han advertido que no es ahí donde se ganan los casos, ¿verdad? Que es en los tribunales de justicia. Definitivamente, pero de cierta forma es poner contra el cerco a alguien para decir, mira, ¿cómo es que no estás haciendo nada si ya te conté toda esta historia y todo el mundo sabe que te la conté, ¿verdad? Porque, perfecto. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, de San Vicente. Adelante. Mire, solamente felicitar aquí a don Giovanni. Ajá. Es una persona que vengo ya de rato escuchándolo y son comentarios muy acertables. Es una persona que habla independientemente, como desea. Felicidades, don Giovanni, y siga adelante. Me gustan sus comentarios. Muchas gracias. Buen día. Muy bien, estamos en el segmento de Opinión Ciudadana. Vamos a recibir un par de comentarios para que abonen a la discusión que hemos tenido, a la plática que hemos tenido esta mañana con nuestros 3 invitados. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante. ¿De dónde me llama, amiga? Buenos días, le saludo desde San Salvador. Adelante. Nada más opinando Sí, adelante, por favor. Quisiera opinar acerca del tema de corrupción. Ajá. Hay que tomar muy en cuenta que la corrupción empieza... Sí, no me escuchen en el televisor, escúchenme por favor en el teléfono. Vamos, adelante. ¿Cómo no? Vamos, adelante, por favor. Quisiera hablar realmente acerca de la corrupción, acerca de lo que ocurre con los paquetes escolares. Ajá. Esa corrupción empieza inclusive desde cuando quisieron o establecieron las ferias escolares. Hay mucho prestanombre,
siempre hay gente del gremio docente que está procurando recibir un beneficio, y además de eso hay mucha gente que paga sus impuestos, que tiene sus negocios establecidos y a ellos no les han permitido participar. Podría pensarse inclusive que hay un oligopolio, porque solo empresas grandes son las que están vendiendo los paquetes escolares. Muy bien. Es mentira que están favoreciendo la creación de empleos. Entonces, para que esto llegue a oídos de los que tengan que oír, porque no se vale. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, adelante con su comentario. ¿De dónde me llama, señora? Le llamo aquí de San Salvador. Adelante. Mire, yo quisiera nada más opinar con relación a los candidatos que fueron electos el día de ayer. Ajá. Mire, yo no sé si ustedes pudieron ver la clase de entrevistas que le hacen a estas personas. Mire, les ponen unas preguntas ya elaboradas que ellos van a contestar ese día. Y si usted viera que ni siquiera con unas preguntas elaboradas contestan tartamudeando, no tienen idea de lo que están diciendo. No sé si a ustedes les parece poder hacer mejor que una empresa contratada hiciera una evaluación, porque cuando uno busca trabajo nunca le dan una pregunta elaborada. A usted le preguntan lo que ellos quieren saber. Me parece a mí que ya son las cosas insultantes de uno ve personas incapaces y que luego han sido ya nombradas. Pues usted lo vio el día de ayer. Muy bien. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, de San Salvador. Adelante. Felicitar a los tres panelistas, están muy eficientes, y a usted, el canal, por darnos la oportunidad al pueblo de podernos expresar. Yo quiero hablar con relación a lo que a reforzar un poco a lo que estaba diciendo el señor con relación a las vallas de Nayib Bukele. Solo quiero hacer 3 referencias. 23 millones de publicidad le dio el gobierno a la empresa de Nayib Bukele. 40 millones del alumbrado señor que está acusado. 25 millones en el edificio donde estaba la ex Tecnillanta. Y su forma amenazadora a los entes judiciales. Hay que tener cuidado con este muchachito porque es un poco alocado. A la hora de que él quiera lanzarse a su candidatura, hay que analizarlo bien por su manera de reacción que tiene su persona. Muchas gracias por darme la oportunidad. Cómo no, con gusto. Para ustedes el segmento Opinión Ciudadana y otro comentario. Buenos días, ¿de dónde me llama? Muy buenos días, le llamamos desde Usulután. Adelante. Buenos saludos para todos ahí y al pueblo salvadoreño que está en sintonía, pues dentro del país y fuera del mismo. Relacionado a lo que se están comentando ustedes, hay 2 cosas ahí. Nosotros como salvadoreños estamos mal acostumbrados, como decir, del partido que simpatizamos. A manera de ejemplo, el miércoles pasado participé yo y le hice la pregunta a Juan Ramón Medrano en ese momento, que le dijeron algo a la señora presidenta. ¿A qué va a comentar? Que si yo digo que Natán, a manera de ejemplo, es malo, los que están alrededor mío comienzan a decir que Natán es malo. Tenemos esa idiosincrasia nosotros los salvadoreños. Lo otro de la corrupción, me gustaría, Natán, aquí a usted, que investigaran más o le pidan al fiscal. Ustedes son gentes influyentes a través de sus medios, en los investigativos. Investiguen realmente y exijan al fiscal de quién es el Citran y quién es el prestanombre que tiene. Muchas gracias. Gracias. Otro comentario, buenos días, ¿de dónde me llama? Sí, muy buenos días. De acá de San Salvador. Adelante. Bueno, se cayó el llamado. Tenemos, si podemos restablecer. Bueno, perfecto. Voy a leer comentarios en redes sociales para ir a conclusiones. Dice, Chalateco dice, ahorita le palpita el corazón a Ana Vilma de Escobar con el caso FECEPE porque ya van a llegar por ahí, dice. Y Beatriz Menéndez dice, el que la hace las piensa, PCN no le gusta ver que gana, es lo que ellos eran antes cuando tenían la Corte de Cuentas y al presidente de la Asamblea Legislativa. Ernesto Oyarvide dice, un político sin partido fuerte se convierte en un alacrán sin chuzo, dice. Oscar Oriana dice, ojo, que haya o no haya algo contra Belarmino Jaime, lo debería determinar el fiscal, dice. Y Juan Alemán dice, hablando de corrupción, ¿qué pasó con el caso Funes y él en Nicaragua protegido por Ortega? O eso ahí quedó ya, dice.
Y Beatriz Menéndez dice, por esos malos elementos que... No, este ya no, ¿verdad? Este ya no, pero espérame, había uno. Aquí está, arriba el último, dice, PCN y PDC calladitos se ven mejor, recuerden que el pueblo ya no los quiere y que existen aún por un decreto, dice. Bye. Conclusiones, Benjamín, llamados y tweets. Bueno, yo creo que son opiniones de la gente que ahí están. No, yo aprovecharía, pero Giovanni está bien patriota ahorita agitando la bandera. Agitando la bandera. Hace rato. No, yo dos cosas quisiera mencionar. Miren, a mí cuando yo escribí algo sobre el caso Funes, ¿verdad? Ahora que pidió el asilo, ¿verdad? Porque se plantea, en el asilo lo dan en Nicaragua por ser luchador por la paz, la justicia, los derechos humanos y no me acuerdo qué más. Eso es por ley. Pero alguien me dijo, bueno, vos estás haciendo leña del árbol caído. Le contesté que leña fue la que hizo él con la esperanza de la gente, ¿verdad? Hizo leña la esperanza de la gente, sobre todo ahora, con esa actitud cobarde, hasta sacrílega, comparándose con Monseñor Romero. Pero bueno, y el árbol caído, yo no lo miro como árbol caído, él está bien en Managua, en un sector, no sé si conoces esto de las colinas, ¿verdad? Claro. Es una residencial, ¿verdad?, de clase media alta, ¿verdad? O sea, no está tan caído el árbol, ¿verdad? Por allá anduvimos, no te hagas. Sí. Por allá anduvimos. Dicen. Carretera Sur. Dicen. Por ahí. Y, miren, en segundo lugar, como no va a quedar chance de tocar la intromisión extranjera, ¿verdad?, en asuntos internos salvadoreños, yo solo quiero recordarles que hace unos días se cumplieron 35 años de la Declaración Franco-Mexicana, ¿verdad? O sea, cuando se declaró al FMLN fuerza beligerante, ¿sí? Y ahí nadie decía que era intromisión. Bueno, lo decía la derecha, ¿verdad? Lo decía el gobierno. Y hace 25 años había un grupo de países amigos del proceso de paz salvadoreño que apoyó la negociación y los acuerdos. Estaba Venezuela, Colombia, España y no me recuerdo cuál. Ecuador. ¿No? Con Roldós. Ah, bueno. Y Estados Unidos y la Unión Soviética, que iba ese sí ya casi era árbol caído, ¿verdad? Pero todavía existía la Unión Soviética, se metieron de lleno a la negociación, ¿verdad? Le ordenaron al secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, que interviniera personalmente en ese proceso. Por eso se metió de lleno. Entonces, no decían nada. Ahora dicen que es intromisión extranjera. No, hombre, miren, si se van a resolver los problemas del país, independientemente que sea agenda de Estados Unidos en el Triángulo Norte, pero algo hay que hacer, algo hay que empezar a hacer. Yo creo que lo que se está haciendo en El Salvador, a diferencia de Guatemala, que hay una comisión internacional, es otro experimento que se está haciendo Estados Unidos acá, que están apoyando al fiscal con información y con protección para que proceda como está procediendo. Yo conocí a Douglas Meléndez cuando era fiscal en el caso, creo que Vilanova, ¿verdad? Diariano Vilanova, que el IDUCA lo trabajó. Y Douglas Meléndez no era un fiscal así protagónico, ¿verdad? Aguerrido, arrojado. Era un fiscal normal, con su modo así tranquilo. Ahora lo está haciendo, tiene respaldo y qué bueno que tenga el respaldo. Muy bien. Sí, hay un modelo que es el mismo modelo en el Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras y El Salvador, de lucha contra la impunidad y la corrupción. Ese modelo tiene un diseñador y un financista común, ¿verdad? No es nacional, no es de la región, es diseñador y financista de ese modelo. El proyecto con variantes, ¿verdad?, es el mismo en los tres países, tiene el mismo objetivo y no es insensato, no hay que ser un especialista para ver claramente que ese modelo se basa en pasar de la línea 1, que es combatir los delitos políticos primero, pasar a la línea 2, que es combatir los delitos económicos después, elusión y evasión. Ese es el modelo que se generó primero en Guatemala. Primero le pegan al liderazgo político, presidente y funcionarios públicos. Ese es el sector corruptible. Pero de ahí se pasa a la línea 2 incluso al corruptor. Pero perdón, incluso empezó golpeando violadores de derechos humanos. Sí, con Río Montt y todo, otros más. Pero esa es la esfera pública. Sí. Después ese es el sector corruptible. Luego se pasa al sector corruptor, que es el privado.
este es el modelo exactamente igual, con variantes, digo, en cada país, porque la diferencia, ¿por qué no hay CICIES en El Salvador y sí en Guatemala y el modelo en Honduras? ¿Por qué no? Porque en Guatemala, cuando se hizo los acuerdos de paz, la guerrilla ya estaba derrotada. Por lo tanto, la derecha no se sintió obligada a cumplir los acuerdos de paz y no hubo refundación democrática en Guatemala. Por eso es que no hay sistema de partidos políticos ahí. En Honduras hubo un golpe de Estado y se rompió el hilo constitucional. En El Salvador, no. Aquí la institucionalidad con problemas gravísimos. Continuó, no hay ruptura del hilo constitucional. Es más... ¿Hubo esta alternancia? Sí, es más, allí dicen los políticos, los líderes, el gobierno, dicen, no, la sala constitucional es copetero, no sé, hay que quemar. Pero hay que cumplir la sentencia. Y se han cumplido todas. Por eso es que la institucionalidad salvadoreña no requiere un externo. Pero el modelo es exactamente igual. Con el respaldo, como dice Benjamín, de entes externos como son los influyentes embajadores de Estados Unidos. Concluyo con esto. Para mí, hoy, el día de ayer, con la captura de Angelucci, comienza ese paso de, y hablo de línea 1 y línea 2, porque así se manejó en Guatemala, el caso de la línea. En el caso de funcionarios de gobierno, y ahora pasan al tema privado. Yo creo que empieza y en unos días, en una semana, no tengo bola de cristal ni soy profeta, pero puedo predecirlo, en una semana vamos a ver capturas de gente del sector privado metido en casos de corrupción asociados a este caso. Funes tenía razón con el caso FECEPE y con el caso Infocentros. Y hay, asociados a ese, hay una red bastante grande de gente que se aprovechó, gente que se lucró con dinero público y no se vale. Vinculado al Partido Arena. Totalmente. Bueno, lo que pasa es que es un poco, la gente dice un poco contradictorio que Mauricio Funes hable del tema de corrupción en casos específicos cuando él está en medio de un proceso. Y el otro tema es que el FMLN lo defienda. Bueno, hoy resulta que ya no, dice el cambio de discurso. Una cosa no quita la otra. Si Funes fue corrupto, pero también los otros también. Giovanni no es adivino, pero es agitador, pero de bandera. Sí. Mira, pero lo importante en la lucha de la corrupción es no solo ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Sino también verla en el propio. Yo agradezco a la comunidad internacional, al embajador de Gran Bretaña, a la embajadora de Estados Unidos con su modo muy suave, pero firme, ¿verdad? Porque desafortunadamente hay que comprender algo. Si están opinando es porque se han visto en la necesidad y obligación de hacerlo, ¿verdad? No porque nuestro sistema simple y sencillamente no funciona y no ha estado funcionando. Y quisiera hablar de un tema que no viene al tema, pero sí es importante. El gobierno, en lugar de eficientar, en lugar de sacar esos 45,000 activistas que tiene, que nos cuestan $800 millones al año, en vez de bajar las vallas publicitarias, en vez de dejar de viajar, ¿sabes qué está proponiendo? ¿O con qué nos está amenazando? Vamos a dejar de pagarle las pensiones a las personas que se pensionaron con el sistema anterior, ¿verdad? Entonces, eso simple y sencillamente es una salvajada. ¿Por qué toda la vida los pensionados son los que tienen que pagar la fiesta de un gobierno ineficiente y de un gobierno que ha tenido corruptos y que ha llevado corruptos al poder? Bueno, un sector empresarial que no paga impuestos. O un sector empresarial que no paga impuestos. No, pero es que la propuesta de dejar de pagar pensiones no la hace la empresa privada, la hace el Ejecutivo. Entonces, yo lo que voy, ¿por qué no mejor paran esas cuestiones y le pagan a los viejitos, ¿verdad? Porque de dejar sus privilegios, de dejar los 5.7 millones que pagan en seguro privado en la Asamblea Legislativa, de eso no se habla. ¿Por qué no hablan de eso? Y pagan las pensiones. Vean, me comprometo con ustedes porque hemos quedado en teoría cortos al análisis de la intromisión o del funcionamiento de la institucionalidad. Esa es la base, Benjamín. Espero, voy a ver, dice Giovanni no tiene una bola de cristal, pero dice que se vienen más capturas de lo privado relacionado al caso Infocentros y FECEPE. Lo aseguro. Lo aseguraste. Tiene sentido común, una bola de cristal. No sabía el día. No sabía el día, pero dijo que lo hace y está diciendo que lo asegura. Entonces, en el marco, en el contexto de esto que dice Giovanni, en unos 10 días, 12 días, los invito de nuevo a los tres para hablar específicamente de ese tema. No sabes el día. No es el día. No me provoques porque digo los nombres. Bueno. Si te atreves. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Vean, mañana los espero en la cabina azul de la poderosa YSKL con el análisis semanal
sobre el Estado de la Nación, las cosas como son, la cadena nacional. Único requisito para poder escuchar este programa es no ser amargado ni aburrido, una forma diferente del abordaje de los temas. Vamos de 8 a 9:30 de la mañana, así que le invito por favor. El lunes está con nosotros el viceministro de Salud y también el director de hospitales. Vamos a hablar del tema de las huelgas, del tema del escalafón, así que por favor le invito. Y estamos para el martes trabajando, traer acá a 2-3 representantes de los tribunales de justicia para hablar de la depuración judicial, de lo que está pasando desde la... Así que, y en 10-12 días ustedes, así es, correcto, dependemos de lo que está presagiando Giovanni, así es, correcto. El viernes, todo con calma, nada con exceso, no se convierta usted en el protagonista de la noticia. Por favor, nos reencontramos el próximo lunes y como siempre todas las mañanas le digo, piense, por favor, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista lo hemos claro. Buenos días para todos.